Imagina esto por un momento. Te despiertas un día y te das cuenta de que llevas años viviendo bajo reglas que nunca elegiste, creencias que heredaste, valores que te impusieron, un camino que alguien más trazó para ti. Y entonces surge la pregunta más incómoda de todas. ¿Quién soy yo en realidad? ¿Estoy viviendo mi vida o solo sigo el guión que otros escribieron? Esta pregunta tan sencilla y tan brutal ha perseguido a la humanidad desde siempre, y fue uno de los grandes focos de un pensador que no temía desafiar nada ni a nadie, Friedrich Nietzsche. Nietzsche fue un filósofo que escandalizó a su época con sus ideas sobre la moral, la religión y el sentido de la existencia. Pero detrás de toda la polémica había un mensaje profundo y directo. Encontrarte a ti mismo es el desafío más grande y más importante de tu vida. Su obra no solo impactó a filósofos, sino también a psicólogos, artistas, escritores, músicos y hasta revolucionarios sociales. Y hoy, más de un siglo después, sus enseñanzas siguen siendo tan provocadoras como inspiradoras. De su pensamiento podemos extraer 4 pasos fundamentales que nos ayudan a dejar atrás la mediocridad, a liberarnos de las cadenas de lo que deberíamos ser y a comenzar el viaje hacia lo que realmente somos. Paso 1. No sigas la mentalidad de rebaño. Nietzsche decía, lo que hemos llamado valores universales, lo que hemos llamado verdad, siempre ha sido solamente la expresión personal de quienes los promovieron. En otras palabras, lo que llamamos verdad o moral no es más que una construcción humana, y detrás de esa construcción suele haber un interés, mantener a las masas bajo control. Así nace lo que Nietzsche llamaba la mentalidad de rebaño. Un rebaño se mueve buscando comodidad, uniformidad y protección, pero para lograrlo, aplasta la individualidad de cada miembro. Lo mismo ocurre con la sociedad. Bajo la excusa de protegernos, impone reglas que muchas veces no hacen más que sofocar la creatividad y la autenticidad. Y paradójicamente, cuando esas normas se vuelven demasiado rígidas, las personas que se rebelan terminan reaccionando de manera igual de extrema, con actitudes antisociales o incluso destructivas. Nietzsche advertía que, si la moral fuera flexible, la rebeldía no tendría que ser tan radical. Pero como casi siempre se predica como un dogma incuestionable, la reacción contraria suele ser dura, incluso violenta. Lo cierto es que el rebaño teme a lo diferente. Quien se atreve a pensar o vivir de manera distinta se convierte en amenaza. Miremos la historia. Galileo fue castigado por desafiar las creencias de su tiempo. Hoy un estudiante puede ser humillado por levantar la mano en clase y dar una respuesta distinta a la de la mayoría. El patrón es el mismo, lo nuevo incomoda, lo desconocido asusta. El rebaño está compuesto por personas que, en algún punto de su vida, renunciaron a sus sueños, y por eso sienten envidia o miedo frente a quien todavía conserva la valentía de perseguir los suyos. Si buscas autenticidad, tarde o temprano tendrás que enfrentarte a esa resistencia. Y aquí Nietzsche es claro, no dejes que el miedo de los demás se convierta en tu cárcel. ¿Cómo lograrlo? Primero silencia esas voces que se instalaron en tu cabeza desde niño. El padre o la madre que decía, no sueñes tan alto. El maestro que ridiculizaba tus errores. O esa pareja que intentó apagarte para sentirse más segura. Todas esas voces venían del mismo lugar, del miedo. Miedo a tu éxito, miedo a tu luz, miedo a que tu grandeza expusiera sus propias sombras. Nietzsche nos invita a ser valientes, a soportar la incomodidad de salir del rebaño y atrevernos a caminar por un camino propio, incluso si al principio lo recorremos solos, porque solo quien se arriesga a dejar atrás la seguridad de la masa puede descubrir el poder de convertirse en quien realmente es. Ya hemos visto que el primer paso es atreverte a salir del rebaño, aunque eso signifique sentir miedo, rechazo o soledad. Pero Nietzsche nos advierte algo más, ese es solo el inicio. El verdadero viaje comienza cuando dejas atrás el ruido de la multitud y te enfrentas a lo más difícil de todo, a ti mismo. Paso 2. Acepta la dificultad del autodescubrimiento. Nietzsche creía que encontrar tu verdadera identidad no es un camino suave ni cómodo. De hecho, decía que es un proceso que duele. ¿Por qué? Porque implica atravesar el dolor, la frustración y la confusión que surgen al cuestionar lo que siempre diste por sentado. Implica romper con creencias que parecían intocables y con versiones de ti mismo que ya no te representan. Él lo llamaba el proceso de la transvaloración, revisar, destruir y reconstruir los valores con los que has vivido. Y no es sencillo, porque cada vez que desarmas una parte de ti, te enfrentas a un vacío. Ese vacío puede ser aterrador, te puede hacer sentir perdido, sin dirección. Pero Nietzsche insistía en que ese vacío es necesario, es el espacio donde nacerá tu nueva identidad. Lo explicaba con una metáfora poderosa, el hombre es como un puente, no como una meta, un puente entre lo que es y lo que puede llegar a ser. Y cruzar ese puente es duro,
exige sacrificios, exige soportar la incertidumbre. Por eso Nietzsche veía el sufrimiento no como un enemigo, sino como un maestro, no como algo que debamos evitar a toda costa, sino como una fuerza que nos forja, que nos transforma. De hecho, él mismo lo vivió en carne propia. Su vida estuvo llena de enfermedades, dolores físicos, soledad y rechazo, pero en lugar de dejar que esas heridas lo destruyeran, las convirtió en el combustible de su pensamiento. Aquí está la clave: no huyas del dolor del autodescubrimiento. Atraviésalo, porque solo allí, en esa lucha, comienzas a conocerte de verdad. Paso 3. Domínate a ti mismo. Una vez que has aceptado ese proceso de destrucción y reconstrucción, llega el paso más exigente, el dominio propio. Nietzsche veía la vida como un campo de batalla interno, y si quieres encontrarte a ti mismo, primero tienes que aprender a dominarte. ¿Dominar qué? Esa voz interior que siempre quiere convencerte de que es más fácil rendirse. Él lo describía como el arte de convertirse en escultor y en piedra al mismo tiempo. Eres la materia que debe transformarse, pero también eres el artista que da forma a esa materia. Y aquí hay algo crucial. Nietzsche no pensaba en el autocontrol como una represión rígida, sino como una forma de canalizar tu energía hacia tu propósito más alto. La disciplina, según él, no era un castigo, sino un acto de creación. Era la manera de forjar un carácter fuerte, capaz de resistir la tentación de volver al rebaño y de mantenerse fiel a su propio camino. Un ser humano sin autocontrol es como un barco sin timón. Puede tener viento a favor, pero tarde o temprano se estrellará. En cambio, alguien que ha aprendido a dominarse puede atravesar tormentas, porque sabe hacia dónde navega. Nietzsche nos recordaba que la libertad no es hacer lo que quieras en cualquier momento. La verdadera libertad es tener el poder de dirigir tu vida, aunque eso implique sacrificio y esfuerzo. Y aunque dominarte es difícil, el resultado es invaluable. Descubres que eres mucho más fuerte de lo que imaginabas. Aquí Nietzsche lanza un desafío que resuena todavía hoy. El que no puede gobernarse a sí mismo, será gobernado por otros. Piensa en eso. Si no controlas tus emociones, alguien más lo hará. Si no controlas tus deseos, alguien más los explotará. Si no controlas tu mente, terminarás siendo un peón en el juego de otros. Ese es el verdadero peligro de no dominarte. No solo pierdes poder sobre ti mismo, sino que entregas tu vida a fuerzas externas. Ya vimos que Nietzsche nos invita a salir del rebaño, aceptar la dificultad del autodescubrimiento, aprender a dominarnos a nosotros mismos, pero todavía falta el paso más transformador de todos, el que, según Nietzsche, separa al hombre común del ser humano que se atreve a vivir con grandeza. Paso 4. Crea tus propios valores. Nietzsche afirmaba algo radical: los valores universales que nos enseñan lo que es bueno o malo, lo que se debe o no se debe hacer, no son verdades absolutas. Son construcciones humanas, inventos creados por quienes quisieron mantener el orden y el control. Y aquí está la provocación: si esos valores no son universales, entonces tú tienes la responsabilidad de crear los tuyos propios. Eso no significa vivir sin ética o rechazar toda moralidad. Significa que cada persona debe atreverse a preguntarse: ¿qué es realmente valioso para mí? ¿Qué principios me acercan a mi mejor versión? ¿Qué código quiero escribir para mi vida, incluso si choca con lo que la sociedad espera de mí? Nietzsche lo llamó el camino hacia el Übermensch, traducido como el superhombre o el más allá del hombre, un ser humano que no se conforma con los valores heredados, sino que inventa los suyos propios, que no vive para agradar al rebaño, sino para ser fiel a su esencia más auténtica. Este superhombre no es alguien perfecto, ni un héroe de historieta, es alguien que se atreve a vivir con autenticidad radical, incluso si eso significa incomodidad, rechazo o soledad. Es alguien que comprende que el sentido de la vida no viene dado desde afuera, sino que debe ser creado desde dentro. El precio y la recompensa. Crear tus propios valores no es tarea fácil. Implica cuestionar lo que aprendiste en casa, en la escuela, en la religión, en la cultura. Implica cargar con el peso de no tener un manual ya escrito, de no poder refugiarte en el así son las cosas. Pero Nietzsche creía que este era el camino hacia la verdadera libertad. No hacia una libertad vacía, sino hacia una libertad llena de responsabilidad y de propósito. Porque al final, nadie puede decidir por ti qué vida vale la pena ser vivida. Nadie puede imponer qué significa para ti el éxito, la felicidad o la grandeza. Ese significado solo puedes construirlo tú. Y ahí está la recompensa. Cuando creas tus propios valores, tu vida deja de ser una copia de otras vidas y se convierte en una obra única. Una obra que solo tú puedes escribir. El viaje hacia ti mismo. Si miramos todo el recorrido, Nietzsche nos propone un viaje exigente pero profundamente liberador. Primero, rompe con el rebaño, deja de vivir según lo que otros esperan. Segundo, atrévete a soportar el dolor del autodescubrimiento porque en ese vacío renaces. Tercero, domínate a ti mismo, conviértete en tu propio escultor. Y cuarto,
Crea tus propios valores para vivir con autenticidad y coraje. Ese es el camino de quien se atreve a convertirse, no solo en alguien que existe, sino en alguien que llega a ser. Nietzsche lo resumía con una frase poderosa: conviértete en quien eres. Cierre inspirador. Encontrarte a ti mismo no es un destino fijo, es un proceso constante. No es una revelación que ocurre de repente, sino una construcción que se hace día a día, con disciplina, valentía y autenticidad. Y aunque el camino esté lleno de obstáculos, cada paso hacia tu autenticidad es un triunfo contra la mediocridad y contra el conformismo del rebaño. Así que si estás escuchando estas palabras, recuerda, el viaje más importante de tu vida no es hacia ningún lugar del mundo exterior, es un viaje hacia adentro, hacia tu verdadero ser. Y ese viaje, aunque difícil, es el único que puede darte una vida que realmente sientas como tuya. Este fue el mensaje de Nietzsche, traducido a nuestro tiempo. Atrévete a pensar, atrévete a sentir, atrévete a crear, y sobre todo atrévete a ser tú mismo. Hemos recorrido juntos las enseñanzas de Nietzsche sobre cómo encontrarnos a nosotros mismos y vivir con autenticidad. Espero que estas ideas te hayan inspirado a mirar hacia adentro y a cuestionar con valentía lo que significa para ti vivir una vida con sentido. Si este mensaje resonó contigo, me encantaría que dejaras un me gusta, que compartieras tu opinión en los comentarios y que te suscribas al canal para seguir explorando juntos más ideas que nos ayuden a crecer, reflexionar y transformar nuestra manera de vivir. Gracias por acompañarme en este viaje. Cuídate mucho y recuerda, conviértete en quien eres.